cómo generar una señal para activar un juego de interruptores de forma tal que a la salida se obtenga la tensión que está ahí dibujada? Esa señal con 525 complicado de generar, una sí, pero dos sincronizadas. Se puede generar, por supuesto, pero es como más fácil con una memoria programarla o con un microcontrolador. O si quieren llevar una bolsa de leche a pie puesta en una tractomula con un FPGA, igual se puede hacer. A partir de hardware, entonces esta pudiese ser una propuesta o una señal triangular negativa. Entonces, ¿qué requerimos para generar una señal de tensión a la salida de 60 Hz? Generar una señal triangular de 60 o de 120 Hz, ¿sí? Y una señal de continua cuya amplitud es variable y un comparador. Entonces, cuando la señal triangular supere a la señal de referencia, durante estos instantes de tiempo el comparador entrega un alto y en el resto del periodo entrega un bajo. Pues esta sería una forma por hardware o por medio de esa comparación. Obviamente se puede llevar a código, se obtiene la ecuación de la recta y entonces en función de la amplitud de la señal triangular y en función de la señal de referencia ya leí ese nombre. Entonces la amplitud de referencia se puede cuadrar el nivel de referencia disminuye y el delta aumenta, y por supuesto el máximo delta es pi. Otro esquema del módulo, y ese es un PWM. PWM es modulación por ancho de punto. Este pudiese ser otro esquema de modulación. Y vamos a dejar hasta ahí. Entonces, generar una señal triangular mucha más alta, pues de mayor frecuencia, no necesariamente muy alta, y comparar esa señal triangular que tiene una frecuencia múltiplo de la red con un nivel de continua y una señal de referencia. Nuevamente, cuando la señal triangular supere la señal de referencia, el comparador activa una serie de interruptores en el frente para generar, por ejemplo, esta señal, que tiene todos los pulsos del mismo ancho. Entonces hay otro tipo de modulación que se conoce como modulación PWM con U, modulación PWM uniforme, ¿sí? Ese pudiese ser otro esquema de modulación. Y empieza a tener ventajas porque el contenido de armónicos está en función de 60 Hz y de la frecuencia de la triangular. Pues los armónicos empiezan a aparecer, si la triangular es de 1 kHz, empieza a aparecer, después de la fundamental, los armónicos empiezan a aparecer a partir de esa frecuencia. Entonces, el diseño del filtro para obtener corrientes en la carga sinusoidales se hace más sensible. El tamaño del filtro es más pequeño. Hay otro tipo de modulación en donde la tensión de salida es positiva cuando la triangular supera la de referencia y cero cuando no. Esa modulación se conoce como modulación PWM uniforme. Y hay otros escenarios en donde la tensión de salida es más B sub DC o menos B sub DC. No es cero.
Entonces, esta sería un tipo de modulación PWM bipolar. Entonces, hay modulación sinusoidal y hay modulación bipolar. A veces, la señal triangular a veces se compara con una señal trapezoidal y a veces se compara y vamos a dejarlo hasta ahí. Y a veces esa señal sinusoidal se compara con esa señal triangular se compara con una señal sinusoidal. Y entonces cuando, vamos a ver, en la unipolar, cuando la seno supera la triangular, se genera un ancho de pulso bueno, voy a no sé, hacerle caso a la gráfica. Es un dibujo ahí hecho como para mostrar que cuando una señal sinusoidal bueno, entonces ya esa señal de referencia ya no es una constante, ya aquí es una señal sinusoidal. Entonces también podemos comparar una señal sinusoidal con una señal de frecuencia, una señal triangular de frecuencia elevada, y dependiendo del tipo de modulación, si es unipolar o bipolar, entonces cada vez que la señal seno supere la triangular, entonces generamos una tensión de salida que puede variar para la unipolar entre 0 y menos DC en medio periodo y entre 0 y menos DC para el otro periodo. Eso sería la modulación PWM sinusoidal, y no necesariamente los anchos de la tensión de salida son idénticos en cada medio ciclo. Es posible que aquí tengamos el resultado de esta comparación un ancho y aquí el resultado de esta comparación otro ancho. Entonces aparecen, a manera de ejemplo, pudiese aparecer unas señales de un ancho, otras de otra, otras de otra, y el esquema de modulación entonces también promete que el contenido armónico de esa señal que está en color negro es bajo, lo que garantiza que si se utiliza un filtro sin ser de elevados valores, esto se va a tener una eliminación de armónicos que van a garantizar en la carga una señal generalmente de corriente muy sinusoidal. Esa sería la tensión de salida. Esa sería, entonces vamos a terminar por aquí. A manera de ejemplo, por ser PWM unipolar, que es lo que dice el ejercicio, la tensión de salida pudiese ser de esta forma. Obviamente no es, porque entonces aparecen estas definiciones. MA por definición es la amplitud. Ahí la llamé la amplitud de la onda cero sobre la amplitud de la onda triangular. Entonces, para la gráfica, el índice de modulación de la amplitud parecería ser como de 0.5. ¿Sí?
Entonces, por ahí la gráfica no está bien hecha porque el índice de modulación en amplitud es 0.8. Y por el otro lado, entonces tampoco. El índice de modulación en frecuencia es la relación entre la frecuencia de la señal triangular sobre la frecuencia de la señal cero. Como la frecuencia de la señal cero en este inversor nos interesa generar 60 Hz a la salida, la frecuencia de la señal triangular es de 600 Hz. Entonces ahí no tenemos una señal de 600 Hz. O sea que hay mucho más pulsos por semiciclo, ¿no? Esta señal no la debe hacer, no tiene debe ser la frecuencia de la. Pero eso es lo que nos dicen estos parámetros. Y entonces, con base en esta información, matemáticamente uno puede dibujar la triangular, calcular la pendiente, llamémosla del primer diente, del segundo, etcétera, y matemáticamente generar esta onda seno y comparar cuando la seno, su amplitud instantánea es mayor o menor que la triangular, y con base en esa comparación generar un alto o un cero en medio ciclo. Y en el siguiente medio ciclo un cero o un menos, manejando correctamente los interruptores del puente inversor. Por supuesto que a esa señal se le puede hacer análisis de armónicos. Afortunadamente, el siglo pasado, algunas personas como ustedes no chateaban, se dedicaron a hacer el análisis de Fourier de esa señal y ya está tabulado. Eso sería como un Beethoven. Algunas personas que no son como ustedes, o sea, que no chatean, o sea, que son como de trato osco, no se comunican con los vecinos. Pero también están los Mozart, ¿no? Gozones de la vida, chateaban, pero también en poquito tiempo por inspección, calculaban esos coeficientes en poquito tiempo. Entonces, así regálenme la tabla. Entonces, hay una tabla para modulación sinusoidal unipolar y bipolar que presenta los armónicos o el contenido armónico de esas señales, los coeficientes más relevantes. Entonces, hay una tabla que dice. En la primera columna está para n igual a 1. Debajo está n igual a 2mf más menos 1. Y en la otra. En la otra 2mf más o menos 3. La siguiente está para MA igual a 1. Pues regáleme la tabla hacia abajo. 1, 0,18, 0,21. MA igual a 0,9. Esa no la vamos a saltar. Y para 0,8 está 0,8, 0,31, 0,14. Ah, bueno, no, para 0,9 Está 0,9, 0,25 y 0,18. y el que nos interesa nos dicen que el índice de modulación de amplitud es de 0,8, entonces la amplitud del armónico fundamental es 0,8. 0,31, 0,14. Bueno, entonces, generando una señal triangular de 600 Hz y comparándola correctamente con una señal, comparándola con una señal de 60 Hz y manejando de manera correcta los interruptores, que es el puente inversor monofásico, aparece una señal PW uniforme, perdón, PW unipolar, de esta forma, 0 resultese en medio periodo, 0 menos resultese en este otro periodo, en donde los armónicos de la tensión de salida están aquí tabulados, digamos, los más importantes. Entonces borro estas señales en el dominio del tiempo y nos vamos al dominio de la frecuencia.
Regálenme estas operaciones. El índice de modulación en frecuencia es 10 por 220, entonces esto es 21, 19. ¿Sí? Y aquí es 20, 17, 23, ¿cierto? Entonces regálenme 17 por 60. Por 19. 1120. 1140 por 21. Y por 23. Entonces la lectura o el manejo de esa tabla que la encuentra por ejemplo en HAP o en artículos es que como el índice de modulación de amplitud es de 0,8, la amplitud del armónico fundamental es 0.8 por B sub de 0. Entonces 0.8 por 300, eso nos da para el armónico fundamental una señal, una amplitud para el armónico fundamental de 240 voltios. Regálenme 300 por punto 31. 300 por punto 31. Entonces los armónicos 19 y 21 tienen una amplitud de 93 voltios y los armónicos 17 y 23 tienen una amplitud de 0.14 por 300. 0.14 por 300 serían 42. Por supuesto la tabla va, los armónicos van apareciendo cada 2 MF, ¿sí? O sea, están centrados aquí en 1200. En 2400 vuelven a aparecer, pero se supone que el efecto de los armónicos a esas frecuencias tan altas ya se puede establecer. Y por supuesto, el esquema de generar una triangular, compararla con un seno, y por medio de un comparador manejar un puente inversor, eso está ahí tabulado, eso está resuelto en SPICE desde hace rato, y en ORCA encuentran, digamos, código para modular ese puente H y verificar con Fourier que efectivamente los armónicos son de ese orden. Entonces esto, ¿qué horas tenemos? Entonces digamos que ahí ya prácticamente quedó resuelto o está listo para resolver de manera muy sencilla cualquier cosa, muchas cosas que nos pidan, ¿no? Tensión de salida en color rojo. ¿Cuál sería la tensión de salida de RMS total? Si la tensión de salida es de esta forma, recuerden que uno puede calcular 1 sobre t integral entre c y t de esta función al cuadrado por t de raíz cuadrada del valor eficaz. Y la otra es que tenemos los armónicos, el armónico fundamental es de 60 Hz y el otro pues no es está muy mal dibujado porque debería dibujar en esa escala una señal de 1020 kHz. Esta señal es como de 180 Hz. Entonces, con Fourier, nosotros podemos calcular la tensión de salida eficaz con base en la amplitud de los armónicos.
Entonces 240 es una de las amplitudes. Como es una onda seno, esa es la amplitud de uno de los armónico fundamental sobre raíz de 2. La otra amplitud es 93, ¿qué? 42. Y son 2. Bueno, dejémoslo así, 42. Y hay otro armónico que es de 93 voltios de amplitud. Entonces el valor eficaz del armónico fundamental al cuadrado más el segundo armónico, el tercero, hasta el 17º armónico. El 17º armónico tiene amplitud de 42 sobre raíz de 2 al cuadrado, más este 93 al cuadrado, más la suma de los valores eficaces al cuadrado de cada uno de los armónicos, la raíz cuadrada nos da la tensión de salida eficaz. El de 42 voltios se repite 2 veces, el de 93 voltios se repite 2 veces. Entonces regálenme la tensión de salida de la vez. Y regálenme la distorsión armónica total. Esta es una de las definiciones y esta que voy a colocar es otra. Entonces la distorsión armónica total es el valor eficaz de todas las componentes excepto la fundamental sobre el valor eficaz de la fundamental. Esa es una de las expresiones. Y la otra es la tensión de salida eficaz total sobre el valor eficaz del armónico fundamental, y eso le va a cuadrado menos 1. ¿Cuánto nos da la distorsión armónica total de tensión? ¿Tienen el valor o
Y la opción 1 tiene que dar lo mismo. Sí, sí. Bueno, entonces les dejo para que ustedes terminen de llenar la tabla. La impedancia. La impedancia es R más J omega N y el valor, la magnitud de la impedancia es R cuadrado más omega N cuadrado raíz, pero omega la frecuencia depende del armónico. Entonces lo curioso en estos inversores, en estos sistemas de modulación, no se extrañe de que la tensión de salida tenga armónicos de amplitud similar a la fundamental. Puede suceder, ¿sí? Pero cuando se calcula la corriente, la reactancia inductiva a estas frecuencias hace que el contenido armónico de corriente sea muy pequeño. Y entonces calculen la impedancia para cada una de esas tensiones, para 240, 93, 42, a esas frecuencias, son corrientes seno, le hallan los valores B sobre B armónico, B armónico sobre B armónico. Bueno, esto es la Z. La Z depende del armónico, ¿no? Entonces Bn sobre Zn nos da I sub n, que es una onda seno, y sobre raíz de nos da la corriente eficaz de cada uno de los armónicos, y entonces ya podemos calcular corriente eficaz de la carga para calcular potencia activa o distorsión armónica de la corriente. Está insinuado acá que la tensión tiene cambios bruscos, pero la corriente no. Entonces, cuando la tensión es positiva, la corriente crece de manera sinusoidal, exponencial, cuando es cero decrece, y desde lejos es posible que la distorsión armónica de corriente sea tan pequeña que efectivamente en una simulación o en una medición en campo, en industria, la corriente prácticamente es sinusoidal. ¿Sí? Entonces lo termino, ustedes lo discutimos en la siguiente clase y repito, la siguiente semana, aquí ya sin querer presentamos algunos conceptos de modulación, de inversores, índice de modulación en amplitud y en frecuencia, y nos vamos preparando para el previo final. Antes de que se me vayan, algún comentario sobre la relación de Trump, el presidente estadounidense, con Sudamérica. Pues ellos son Norteamérica, me imagino que nosotros somos Sudamérica. ¿Algún comentario? ¿Sabían que el presidente de México iba para Estados Unidos? ¿Por qué canceló? Primero empezó Trump diciendo que no iban a parar en el muro, que no iban a cancelar la cita. Y los funcionarios de Benedicto decían que para qué iba a ir, si iba, se le estaría como enviando a las direcciones de él, y estaría como se dice, no vamos a parar eso. Y él dijo que no, y pues eso no iba a ir, canceló. Si yo le dijera, si el proyecto no funciona ni aparezca, pues qué comentarios les da la respuesta o la posición de ese presidente.